Dios. Cambiamos de libro. Vete, llámate a tus hermanos ayer. Saludos. Este libro es muy interesante, ¿está bien? Yo no hablé con él, yo llamé ayer a Miguel porque hablé con él. Me gusta. ¿Sí? Pensamos de estos libros, la iglesia tendrá que tener algunos guardados para prestar, pero si uno quiere uno tiene que pagar con 12 euros. ¿Sí? Está bien. Entonces, ¿cómo lo cuesta? 12 euros es nada. Es muy intuitivo este libro. Sí. Si usted lo quiere, se puede dar 12 y más 12 pedir más, porque ya no... Mira, porque no tiene mucho conocimiento, ese libro es espectacular. Es importante, es básico, ¿sí? Tiene todas las cosas básicas de la Biblia aquí. Okay. ¿Y eso cuánto le van a pedir? Eso lo pide el hermano. Ya estamos terminando esto, porque yo quiero hacer, ¿Pero Muchas qué? gracias. O- Hablamos terminando este libro, la última unidad, Entonces, no es entonces mío, ese es tuyo. luego cuando No, quieras ya la terminó, yo lo cojo. Voy a Alberto lo pedirle el termina, otro. yo cojo el de Alberto, entonces Alberto coge el otro. Ok. Bueno, podemos empezar, ¿eh? Yo cojo el de Alberto. Y esto lo va pasando. ¿Tú vas a ir, verdad? Claro, el Me contra y escucha. yo el tuyo. Sí, ustedes tienen 7. Normal son 18 libros. De eso, Hay que leer. demasiado. Así sí es bueno, ¿no? Bueno, vamos a Mateo 6. Vamos a empezar. Ya está. Todavía. Ah, no se paró. Sí, se paró. Ah, bueno, podemos empezar otra vez entonces. El tiempo pasa rápido. Y más aquí en Holanda. Está amanece. Mateo 6. Sí. Mateo 6. Amén. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. ¿Mateo 6 qué? 6:5. Ah, Perdón. Me quedé en el 6, Perdón, hermana Dolce. no hay problema. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentes que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Espíritu Santo, en tus manos estamos, Señor. Ilumina nuestro entendimiento, Padre Santo, para poder entender tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quedamos en autoexamen. ¿Ustedes lo hicieron? Una parte. Si quieren, puedo hacer un resumen de lo que hemos hablado 2 semanas pasadas. Si hemos logrado entonces entender lo que hemos tratado, la lección 7 trata de provisión para las necesidades, capítulo 6, aquí. Hemos tratado de un reino que buscar, ¿verdad? Aquí. Lección 6. Esa es la que vio porque un plan que seguir. Hemos tratado en el bosquejo de la lección la oración por la voluntad de Dios. Hemos tratado orar por el cumplimiento de su plan. Amén. Que todo cree en Cristo
y que todos sean como Cristo. Es el plan de Dios. Y yo añadiría la gran comisión, que es importante. Orar con la ayuda del Espíritu Santo. Hemos tratado de eso, que siempre tenemos que, cuando oramos, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, si no vamos a orar por cosas, no protección ni nada. para nosotros, egoístamente estamos orando. Claro. Amén. Una dirección. Sí, y el Espíritu Santo nos ayuda a orar como debe ser. Amén. También hemos tratado la sumisión parcial. La sumisión parcial era con, sí, yo voy, pero Si mi familia está conmigo. condiciones, ¿verdad? Señor, yo te sirvo si tú Me da tal cosa. Si me Sí. caso primero para no ir solo. Sí, muchas condiciones. Un buen hombre. Sí. Ajá, ven. No, yo no quiero. Nada de eso. También sumisión total. Hemos tratado que cuando el hombre se entrega completamente su voluntad al Señor, y es solamente bendición. El Señor le guía, le muestra las cosas. Y vemos también el Pentecostés, ¿no? Que el hombre fue añadido otra vez con Dios, como puede hablar con Dios, como Adam hablaba con el Dios Todopoderoso en el Edén. Ahí el hombre y Dios se reunieron otra vez. Eso es maravilloso. Intermediario. Maravilloso a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es los intermediarios. Claro. La fe, hemos tratado preguntas sobre la oración. La pregunta era, ¿debemos orar por todo? No por todo. Siempre y cuando, Sea la voluntad del Señor. sí, ¿y qué más? Y que pidamos también. Siempre y cuando que no frustra el plan de Dios en nuestra vida. Amén. Estorba, por ejemplo. ¿Bien? Nosotros podemos pedir algo, pero si no nos conviene, entonces el Señor no lo puede dar. Oración no contestadas. Hemos tratado que hay oraciones que sabemos de antemano que no son la Y voluntad. aún así, No, yo yo no. entiendo que Hay oraciones que uno tiene duda, como que es su voluntad o no. Pero por si acaso lo voy a No, decir. yo lo digo. Yo digo, pues si hace tu voluntad, si no, tú eres que sabes. Sí. Porque yo voy a hacer. De fin, yo Y pedí. también oramos por cuando nosotros no estamos seguros de algo. Ujú. ¿Sí? Bueno, vamos al autoexamen entonces. yo no he hecho nada. Diga que dos cosas principales son la voluntad de Dios. Bueno, esa es pregunta muy raro. Porque ¿cómo Sí, porque es verdad, porque a veces hacen una pregunta que Sí. yo, si no entiendo la pregunta, es que no puedo ni contestarla, de verdad. Sí. Bueno, yo puse. no es buen formado la No, pregunta? es verdad. En la 133, la página. Ajá. Pero tengo problemas con todos los autoexámenes, que tengan Sí, una pregunta muy mal formulada, a Sí, veces, de sí. verdad. ¿Te imaginas Mira. que usted es español, que habla español y yo? Sí, Que pero diga, la pero pregunta, el estudio bien sí se entiende, Sí. pero las preguntas a veces dejan mucho que desear, de verdad. Sí. No sé, para mí es un problema. ¿Cómo lo formularon en su libro? ¿Usted cómo la tiene? Diga que dos cosas principales son la voluntad de Dios. Esa aquí también. Lo mismo. Cuando ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo llenó? ¿Qué pusiste? Yo puse que venga su reino y que nos interesemos en las cosas que Él requiere de nosotros. Yo diría que venga su reino y que se haga su voluntad. Yo también. Porque No. somos Pero eso es la cosa, Tal vez porque no. la pregunta es no muy bien formulado, de manera que no es correcta según el libro. No. Según Por eso el yo libro, la lleno por eso. según el libro, dice que las dos cosas son que todos creen en Cristo Bueno, esa es la voluntad, y sí, es verdad. que Pues todos los hombres sean como Cristo. Esa debe ser la respuesta de la. Pero no, uno que puede... todos los hombres sean salvos. Sí, Yo pondría esa, sí. ¿no?
Sí, lo mismo, o lo mismo. Sí, porque si son salvos porque creen en Cristo, si no creen en Cristo no se van a salvar. Pero no todo aquel que cree Hay gente que vive conforme. Porque hay gente que tiene una emoción y creen y luego no viven Sí. conforme a la Pero palabra. la palabra dice, aún el diablo cree y Y tiembla. Los demonios creen y tiemblan. Creer Entonces- significa yo sé que tú existes, Sí. pero no hago tu voluntad ni te obedezco. Entonces, Se cree, que no es todos los obediente. hombres son salvos por Jesucristo y que sean como Cristo, que desarrolle el carácter de Cristo en uno. Eso es lo que principal que Dios quiere de nosotros. Bueno, yo creo que esa pregunta no se va a hacer, ¿no? Es que no se hizo. No, porque es que pues, Bueno, su voluntad. el Pero hombre mira. nunca va a llegar a ser como Cristo. No, Sí, pero Tal vez no llegue, pero por lo menos hacer Es un un proceso. Es un proceso, pero no va a llegar a ser, porque tratar. Sí, pero por ejemplo, si uno dice, bueno, como no voy a llegar, es que ni lo voy a intentar, entonces Por ya eso ahí va el así problema. no. O sea, cuando él ve que tú tratas Sí. y no pudiste, dice, bueno, mañana lo intento otra vez. Y tenemos el Espíritu Santo Claro, que y nos ya ayuda. te va como doblegando un poco Sí, más. sí. por lo menos hacer el intento a ver si llegamos a la mitad. Sí. Claro. Pero mira, Eso puede ser intento. en este cuerpo nadie podrá ser santo Nada. Como Cristo. como Cristo. Entonces Como Cristo no cuando Cristo Es que venga con nosotros nosotros, nacimos con el pecado, no vamos a llegar nunca. pero sí podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos evitar muchos daños, muchos Eso sí, pecados. eso sí. ¿Entiende? Que nosotros fallamos porque tenemos la naturaleza caída, a veces nosotros fallamos, pero no conscientemente practicando el pecado. Porque el Abusando Señor, de la gracia. sí, porque el Señor nos ha dado su Santo Espíritu que nos ayuda en nuestras debilidades también. Pero el otro día estaba alguien que como queriendo discutir conmigo que los niños hasta los 12 años no tienen pecado. Digo yo, claro que los niños tienen pecado a partir de los 7 años. No hay una edad, yo pienso, no hay que ser. ¿Cómo se sabe que hay gente que a los 7 sabe? Eso no es así. Hay niños que a los 4 saben, y hay niños que a los 12 todavía son inocentes. Entonces, por eso, pienso que solo Dios sabe Sí, si sí. tú sabías lo que estabas Tienen haciendo. pecado porque ¿No? nacemos La del pecado. vivencia que tienen los Eso niños sí. ahora, tú no puedes decir. Sí, no, pero nosotros los hombres Son juzgamos de niños. apariencia, el Señor sabe lo que hay aquí ya. Es que antes los niños nacían con los ojos cerrados, eran inocentes. Ahora los niños nacen hasta con dientes. Los niños O sea que no hay niños inocentes. ya. Yo no me atrevería a poner una edad, Todos nacemos porque Dios, pecadores, pues somos del pecado. hay niños con 10 que A son veces le fallamos a la gente. y hay niños con 14 que son más sanos que No, nosotros. porque somos pecadores. Tú le Los nietos míos son sanos, pero tienen Naturaleza, que sí. Pero Ese chiquito. ya cuando tiene la persona conciencia, Ya. es pecador por práctica. Sí, claro. Bueno, aquí hermanos, Inocentemente, pero. sabemos que en Adán todos murieron, sabemos también que Cristo, ninguno nace santo aquí en la No. tierra, pero como el hermano dice que el momento que el niño empieza a desarrollar conciencia, por ejemplo, los judíos, ellos tienen el 12, la edad 12 y 13, 12 y 13 años. Entonces ellos se celebran y dice, ahora tú eres responsable por tu vida espiritual delante de Dios. Pero hoy en día, yo vi un testimonio también de un niño de 10 años que tenía una maldad. Por eso digo, no era. Entonces, solamente Dios sabe. Solo Dios lo sabe. ¿Entiendes? Porque es una cosa que uno sabe que uno es niño, tú sabes que antes un niño uno se travieso. Pero en la época que nosotros vivimos, hay niños que hacen maldad, que ellos Y la piensan antes de se hacerla. imaginan todo. Entonces, La solamente piensan. yo diría, nosotros no podemos decir solamente Dios conoce ese Pero es que los demonios se apoderan de los niños, de los animales, también de los de adultos. verdad, sí. Eso es barrabasada por los niños. Por eso yo diría Son que demonios. eso yo no podía decir qué va a pasar, es Dios que sabe. Cuando tú ves un niño con. Ahora, si un niño recién nacido se murió, sí. No, eso De 13 años eso para es adelante, de pues, conciencia. Un niño no tiene Que entre esa está menos. No sabe no discernir, por eso la palabra habla Claro. de niños que no saben discernir, pero cuando llegan a una edad que tú puedes discernir lo bueno y lo malo, entonces hay niños que matan a sus padres, 11 años, sí. aunque sean demonios, Sí. pero hoy en día, hermanos, hay personas que nacen malos, que son ya poseídos en la vientre de su De madre. su madre, vienen poseídos. Hay Sí, es incluso verdad, como sí. se llama psicópatas, hay personas que ríen, que son muy amables. Otra con la maldad.
son muy amables Pero están y pensando. enamoran a la gente. Para asesinarte. Y luego te pueden matar así sin sentir nada, porque le falta una sustancia en el cerebro, que eso no pueden desarrollar afecto. ¿Te imaginas? No pueden desarrollar, ellos faltan esa sustancia así en el cerebro, que te siento, oh, me siento enamorado. Ellos no lo tienen, pueden fingir muy bien y pueden matar gente sin sentir nada. Sí. Como el que mató a su familia allá en España hace como unos cuantos años atrás. Un muchacho jovencito. Sí. Mató a su En familia ese entera. tiempo, mira, Y se estamos fue a mirarlo, lo mató. viendo de todo Se y acostó. la palabra se cumple, hermanos, que dice que la No, eso maldad, no está normal. dice que la maldad cubre la tierra. No, dice que él es un psicópata. Y lo volvería a hacer. Porque él estaba sangre fría, así. Normal. No sé, como que estamos tú y yo hablando así. No le importaba nada. Entonces, hermanos, seguimos con la segunda La pregunta. pregunta. Ay, la pregunta. Bueno. Vamos allá. ¿Cómo ora el Espíritu Santo cuando intercede por nosotros? Con el medio silencio. Podría decir eso, es así. Yo pienso que Gemidos indecibles, que no dice no, nada, se pone nos enseña ahora cómo nos conviene, ¿no? Cómo conviene. No como Conforme queremos. la voluntad Conforme a la voluntad de de Dios. Dios. Sí. Amén. Yo no la tiene, pero bueno, más o menos lo que yo pienso. bueno, yo puse con lenguas desconocidas y Palabras indecibles. Pero yo puedo orar sin Con el hablar Dios en lengua y estoy invisible. hablando con el Espíritu Santo. ¿No? Eso Porque uno es tiene cuando seguro, gime así, cuando el Espíritu Santo gime, es cuando tú estás en una prueba muy pesada y tú no puedes ni expresar palabra. Y en ese momento, o tú llora y el Espíritu Santo está intercediendo por ti, porque ya tú no parece que tú no puedes aguantar. Por eso el Espíritu Santo, hermano, es necesario tener el Espíritu Santo, porque Él nos da fuerza. Como se te tranca aquí. Sí. Tú- A Pero mí puede me ha hablar, pasado, no y hasta te podía. caes. No podía hablar nada y lloraba y sentía la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba gimiendo. Yo sentí mi espíritu, que alguien estaba orando por mí, el Espíritu Santo. Yo he sentido eso 2 veces, mira, fueron 2 cosas fuertes, 2 veces. Wow. 2 veces. Tremendo, ¿eh? Entonces, Entonces, no te rompe esto aquí. wow, poderoso. El Señor, es necesario que nosotros, hermanos, no contristamos el Espíritu Santo. Todos los días, Señor, perdóname, límpiame, Señor. Pero tenemos que estar bien con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien, Dios mismo en nosotros, hermanos. Nosotros a veces tomamos eso muy ligero. Y su misericordia es tan grande que nos perdona. Y yo doy gracias a Dios que no es el hombre que es un Dios. Yo siempre digo, gracias a Dios que Dios es Dios. Porque si no, mucho tiempo hubiéramos sido condenados. El otro día cuando usted dio la prédica de que nos compara con una oveja, ¿Sí? entonces yo me ando buscando las 5 patas al gato. Yo dije, ¿por qué el Espíritu Santo lo compara con una paloma? Y me puse a buscar cómo es la paloma. Claro. No, tú sabes que la paloma es el ave más sensible Sí, que hay de cualquier cosa, se espanta y sale corriendo. Sí. Sí, es muy Dulce, muy tú suave. sí, muy entonces cuando tú le ves esta comida ya así se va. Sí. Tienes que tratarla muy Y delicada. casi no lo ve mucho. Y no la puedes agarrar No. fácilmente. No, Cuando se va. Y se acercan a uno tan fácil tampoco. ¿Entiendes? Él se acerca si uno quiere, pero usted me entiende, muy que si es, Sí. él se sale volando de nada, se contrita rápido. Sí. Es muy sensible. No, yo pensaba que era porque era un arma. Yo me puse a mirar. Que no. El blanco y el Sí, no, pero hay palomas que son características. felices. Sí. Y hay que son. Sí. Pero son aves, ¿no? Son aves. No son buitres. Ay, Son A mí me cuervos. gusta el águila, esa No, que me para gusta. mañana. Bueno, seguimos con la pregunta, hermanos. La pregunta, ¿cuándo puede Dios quedar limitado en contestar nuestras oraciones? Cuando le rehusamos a creer lo poderoso que es Dios. Puede ser, ¿qué más? ¿Cuándo puede Dios ser limitado a contestar? Dios puede ¿Cuándo ser... limitamos a Dios? Nosotros mismos lo limitamos ¿Cómo? ¿Cuándo? cuando pedimmo algo que no ¿Qué nos es conviene, eso? que no es la voluntad de Él. Tampoco, ¿no? Yo lo limito porque no es su voluntad lo que estoy pidiendo. Si yo pido que alguien se muera, ¿Dios puede hacer eso porque yo lo quiero? No.
como Porque tú le quieres. diera. No en el sentido que nada pidió más fuerte. de pedir, pero cuando Dios quiere hacernos algo en nuestra vida, ¿quién nosotros limitamos a Él a hacerlo? Nosotros mismos Nuestra no creemos. voluntad, ¿no? De- Nuestra falta de fe puede limitar a Dios. Sí. La falta de fe. Falta de limita. fe Sí. y también la Comportamiento. desobediencia Sí, claro. Sí, que está en el a comportamiento. no hacer su voluntad, ¿no? Claro. Nosotros limitamos. Si el Señor te llama como evangelista y tú nunca estudias la Biblia y tú haces lo que... No te puede usar. Y el Señor manda a gente diciendo tú serás evangelista y tú, ay no, No, nada. no, Entonces otra vez limita a Dios a usarte. ¿Entiendes? Entonces, Dios mismo, nosotros no podemos limitar porque es... Pero es la forma de que nosotros lo limitamos cuando no creemos que Él es poderoso, Dios mío, que Él es poderoso para hasta sanarnos, por ejemplo, o libertarnos. ¿Entiendes? Por eso dijo Jesús a Marta, yo no te dije si tú crees, Verá la gloria. verás la gloria de Dios. Porque era un obstáculo, porque lo que Jesús iba a hacer, a levantar a Lázaro, pero había un obstáculo de Marta ahí. Pero Señor, ya pasó 4 días, tanto cosas. Te cayó. Entonces Señor Jesús diga, bueno, quita, Marta, quita esa piedra, quita esa duda. Esa era la piedra que Sí. había. La duda. Nosotros nos convertimos en esa piedra a veces. El Señor no quiere hacer, el Señor no quiere bendecir, pero Señor, ¿y qué? No. A mí lo que me hace más gracia de ese pasaje es cuando le dice que yo te dije que vas a resucitar, dice sí, en el día postrero. O sea, yo creo que tú me vas a resucitar Pero no por 500 ahora. años más tarde, pero Sí. no 4 días más tarde. Sí. ¿Qué es más difícil? ¿Resucitar después de 600 años? Después de ¿O 500. después de 3 días? Pero tú sabes que hay muchas iglesias así. Hay muchas iglesias así, que ellos creen en Dios, pero no creen en el poder de Dios para manifestar en ese momento. No lo creen. Entonces, hay que activar nuestra fe. Amén. Mencione 2 ejemplos de limitación del plan de Dios. Primero, cuando nosotros rechazamos a Jesús, ¿verdad? Cuando rechazamos la salvación, ya lo limitamos. El Señor no puede bendecirnos como Él nos quiere bendecir. Nosotros caemos en su gracia para todo el mundo. Dice que su sol sale sobre lo malo y lo bueno, pero nada especial. ¿Entiendes? Porque mira, en Cristo, hermanos, aunque con tanta lucha, prueba, somos bendecidos, ¿sabes? Muy bendecidos. Hay personas que no conocen eso, esa gracia. Es un don que nosotros no merecimos, pero que hemos recibido y sabemos que es una gracia, es un don que el Señor decidió a darnos. Un regalo, hermanos. Entonces, y somos bendecidos en Él porque estamos sentados juntamente en el trono, en lugares celestes, juntamente con Jesús, donde Satanás quería sentar. Por eso que no quiere hacer la vida imposible. Por eso no Por hace la vida sabe. imposible. Claro, pues ya sabe lo que hay arriba. Así es. Entonces, cuando menciona 2 ejemplos de limitación, cuando nosotros rechazamos la salvación y cuando rehusamos también a dejar que el Espíritu Santo forma a Cristo, el carácter de Cristo en nuestra vida. Amén. Hechos 2, 1 hasta 4. Diga qué sucedió cuando los discípulos estaban orando juntos. Le hemos leído ahorita. ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? Fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron diferentes lenguas. Claro, sí, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Que ellos no tenían el Espíritu Santo, claro, ellos tenían, porque cuando Jesús apareció en donde estaban, sopló y dijo, recibí el Espíritu Santo. Ellos tenían el Sí, sello. pero el sello es como nosotros, que tenemos el sello cuando lo aceptamos. Sí, Y luego está la llenura el poder. y el poder. El poder dice y luego la llenura. Poder y luego llenura. Porque la llenura uno tiene que mantenerse allí. Llenura no deja vacía ese vaso en ningún momento. Entonces a veces se vacía, a veces hay que volverlo a llenar, a veces se bota un chin, Sí. un pique, como coja. Pero qué bueno que nunca llegamos ahí porque ya Si no si se cree llegamos uno, ya no necesita nada. por eso. No, ya yo estoy lista. Ya por eso. ¿Qué pasa con esas personas que aceptan al Señor
y de repente aceptan hoy, según ellos soy cristiano, pero no buscan más del Señor, no leen la Biblia y vuelven a hacer lo mismo, entonces esa persona sigue siendo cristiana o esa persona no está bajo la cobertura del Espíritu Santo porque no siguió hacer la voluntad de Él, no escogió para eso. Sí, no, Lo pero- aceptó, pero no siguió. Mira, Pero ¿quién nosotros lo no puede podemos saber? decir. Esos no son cristianos. No se, No no, se pero puede no, saber. ¿Por qué? Porque cuando yo recibí a Cristo, yo lo recibí como 20 veces antes que... Claro, yo recibí al Señor y yo no andaba en obediencia. Hasta que un O día... sea, no lo digo de chiste, pero es Por así. eso digo, No puedo mentir mi testimonio, no no, puedo por eso digo cambiarlo. lo que pasa con ellos. Pero es pienso, un Que proceso. si se mueren, Ya. ella sé que si se mueren, Solamente Dios lo sabe. pero como ya conocen la palabra, puede ser que en el último momento la persona clama, Señor, perdón. O sea, no es una licencia para hacerlo. ¿Usted me entiende? O sea, no sé cómo No, explicarlo. Nadie que se entrenan no tienen de corazón, nomás porque están en la iglesia te llamaron. Pero solamente Dios sabe, porque Sabe. nosotros no podemos decir eso no es cristiano, porque Dios solamente Dios sabe su lucha. El problema es que nosotros vemos la apariencia. La apariencia, sí. Por fuera. Solo que Porque vemos una nosotros- persona que, ay, pero Diana sí es cristiana. Mira, Diana ya se pone ropa larga. Diana ya no ve. Ahí sí es Ella cristiano. sí. no. Porque Un ejemplo, pero hay personas. O sea, si ves que una viene y se convierte y tú la ves, tú no sabes. El corazón. Solamente el Señor dijo una señal que dice que por su fruto Por su los fruto. conoceréis, pero también sabemos que hay un proceso. Cuando uno quiere venir a Cristo, el diablo te La ataca lucha. y a veces Primero sí. tú vas un tiempo y luego tú regresas, una lucha. La mamá de Alberto usa Una lucha de vida Sí, fuerte, sí. sí. de Alberto. ¿Cuál es la- Bueno, No, pero- seguimos. O sea, nosotros vamos de afuera siempre, no. Pregunta 6, número 6. ¿Qué ocurrió cuando la voluntad del hombre que... Aquí dice, ¿qué sucede cuando nuestra voluntad en la oración concuerda con la voluntad de Dios? Oh, that is wonderful. ¿Qué pasa cuando Ustedes la contestaron. la voluntad de nosotros Sí, mi esposo. cuando nosotros sometemos a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Todo es Dios posible. se glorifica en nuestra vida. Todo brilla, todo va bien. Milagros, sanidades, No todo lo Amén. que vive por Prosperidad, salud. y la Amén. gloria de Dios se... No, y todo va mejor. Claro. Wow, poderoso. 7. Nombre 3 clases de cosas que la gente pide en oración. Ay, ay, ay. Bueno. Primero, las cosas que uno sabe que no es la voluntad de Dios. Porque hay gente que ora aunque sabe que no es la voluntad de Por si Dios. acaso, si Dios cambia de opinión, sí. Como Balán, regresa. El Señor dice no, pero regresa otra vez al Señor. De pronto tú cambias de opinión. No. Bueno, Muchos yo- piden sanidad. Yo cuando oro de Es bueno noche, que todos te los salen días nada. yo pido por los enfermos, por los presos. Bueno, eso conforme a la voluntad de Dios, porque Dios quiere sanarlo, Dios quiere salvarlo, ¿no? Pero hay personas que Dios no va a sanar, ¿no? Viene para muchos deleites. Así Muchos es. piden riquezas. Ya. Yo digo, como dice Salmita, no me dé No, mucho, yo pienso que lo que para que no pasa- me olvide ni poco para que te niegue, porque Así es. yo pienso hay gente que dice que yo me conformo, no. Mejor tú sabes, porque hay que ser honesto. que los que piden riqueza todavía no están en O son avaros. no están en comunión con Dios, no, porque es que Cosas que uno sabe que no es su voluntad y que más porque yo no le he llenado. Las cosas que no son su voluntad, a veces nosotros oramos, Ajá. no sabemos. Segundo, las cosas dudosas en cuanto a su voluntad, nosotros dudamos. Señor, Sí. ¿será esa persona mi esposo o no? Por ejemplo. sí, porque lo mira bien, Por ejemplo, Por ejemplo. Señor, ¿qué iré? ¿Iré a Curazao o quedaré aquí? Hay Son, ¿cómo se dice? Decisiones muy importantes. para tomarse así. ¿Eh? Y el tercero es las cosas que son su voluntad. Oramos, claro, Señor, yo sé que es tu voluntad que mi vecino se salve, ¿recuerda? Sí. Amén. Sabemos que Dios quiere que el hombre sea salvo. Queremos que el vecino se salve, pero darle su puertazo. A veces dicen algunos, pero revengámelo un chingo. Nosotros mismos nos convertimos en Sí, obstáculos. sí. Ya. ¿Entiendes? Esos vecinos son la gente que Dios pone para probar el carácter y para probar nuestra fe, a veces, ¿no? Pienso yo. Sí. Hemos tratado, hermanos, primero, Padre nuestro que estás en el cielo, hemos tratado que tenemos Padre en el cielo.
Decimos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo lo hacemos? Obedeciendo su palabra. ¿Qué más? Venga tu reino. Sea como en el cielo, en la tierra. Venga su reino. Venga tu reino. Amén. Y luego dice, el pan nuestro cada día, dámoslo hoy. Cada 3 días está bien. Esa es la oración que nosotros faltamos todo, Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, venga tu reino. Nosotros faltamos eso, pasamos directo, Padre, dame. Sí. Dame esto, necesito. Dame. Alberto, ¿puede leer? Lección 7, provisión para las necesidades materiales. ¿Qué dice las necesidades de sustento? Amén. Amén. Con fuerza, hermano. El pan, Se lo diga a Diana. No, vale, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6, 11. Sí, Dánoslo. Esto La oración suena de- mucho más como las oraciones que estamos acostumbrados a hacer. Dame alimento, dame una casa, dame un empleo, dame dinero, dame. No, Nada, Esta- toma. Uno pide mucho. Esta es la única clase de oración que algunos saben hacer en realidad. Estas personas nunca oran hasta que necesitan algo y lo único que dicen es dame. Santo. ¿Eh? qué lamentable. Yeah. Así es lamentable. Estas personas creen que para lo único que Dios sirve es para darles las cosas que quieren. Ven a Dios como un almacén o granero donde se guardan las provisiones. Acuden a Él solo cuando necesitan algo. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Él tiene suficiente alimento para todos, pero Dios quiere que lo busquemos porque lo amamos y no solamente para que nos dé lo que necesitamos. Es evidente que hay algo que Dios quiere que solo nosotros podemos darle. Él quiere nuestro amor y nuestra adoración. Él recompensa a los que lo buscan. Hebreo 11:6. ¿Alguien puede ir a Mateo 6:30 hasta 33, por favor? Amén. Leen. 30, 33. Sí. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así, interrogación, no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Así que, Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerán su afán. Basta cada día su propio mal. amén. ¿Cuántos nosotros conocemos gente, yo conozco mucho, que no eran creyentes, pero cuando en la enfermedad llegó, tocó su casa y todas esas cosas? Ay, Shalem, ore por mí. Y de repente, y ora, y luego el Señor lo sana. Y luego, no, yo no tengo tiempo. Es como los 10 leprosos, ¿no? Uno solamente regresó, es señal de conversión, ¿eh? Uno solo regresó para dar gracias, pero los demás, ¿dónde están? Ya estaban sanando lo importante. Entonces están buscando solamente los panes Dios, pues. y los peces.
Hay mucha gente así, ¿eh? Sí. Y hay algunas personas que son muy religiosas. Ellos dicen siempre, están teniendo el nombre de Dios en su boca. Ay, Dios y con la misma boca maldicen y hacen de todo. ¿Entiendes? Entonces se confunde alguna gente. Y Dice, también- pero tú eres cristiano o tú no eres cristiano. También hay otro tipo de personas que, o sea, que dicen, o sea, que yo lo he escuchado, ¿no? Dicen, bueno, yo conozco a fulana, ella fue a la iglesia, echó tanto y le pidió a Dios para que le salga una casa, vamos a poner. Y piensan que dándole eso a Dios, como que ya Dios va como a... O sea, como que le estuvieran pagando. Sí. O sea, hay muchos conceptos que la gente como que piensa No es verdad. erróneamente. Eso son como lo que siembra y cosecha. Sí, eso es doctrina que había, ¿eh? Venga y siembra 1000 euros, entonces tú cosecharás como un casino, que tú metes moneda y La maquinita se sube. máquina, sí. Eso no, ellos no entendieron cómo Dios es. Bosquejos de la lección, cuestión de pedir. Eso es lo que vamos a tratar. Aprovecharse de Dios. Oigan. Actuar como los incrédulos. Buscar lo más importante. Y luego vamos a tratar cuestión de dar. La medida de la fe, una causa de bendición. Y por último, cuestión de adorar. La motivación de la ley, la motivación del amor. En el Chile tiene mucho, aquí nada más tiene 3. ¿Eh? Aquí nada más tiene 3 cosas. ¿Cuáles son? Una cuestión de deseo, una cuestión de abundancia, una cuestión de pedir. A veces. Pero no son iguales, porque No, el de porque- Mineia tiene buscar la lección, de objetivo de la lección y actividades para el aprendizaje, para la clave. Este capítulo yo vi que ha cambiado demasiado con el Sí, porque nuevo. mira, la de 138 y la de El- 139. El 139. Yo le estoy en 138. Es lo mismo. Porque ahí de una cosa. Palabras El claves. bosquejo nada más de la lección. Palabras claves. Afanarse. ¿Qué significa afanar? Afanarse es como preocuparse, como Demasiado, ocuparse demasiado. antes de tiempo. Antes de vida. Sí, que no tiene Que paz. se quiere llevar el mundo por Sí. delante. Yo no que ni duerme pensando en Como eso. dice el gobierno, que no tiene sosiego. Ansiosamente para alcanzar algo. ¿Cómo? De que esforzarse ansiosamente para alcanzar algo. Pero a veces sí, no está en tu mano, entonces tú tienes solamente, El estás afán. ansioso Pero el y mismo Señor dice, por más que te afane, podrás tú añadir no puedes hacer una nada. estatura Sí. a tu... No pueden añadir ninguna estatura, ni no tampoco rebajar pueden ni tampoco con la- cambiar No puedo quitarme de aquí. Cauce. ¿Qué es cauce? Un río lleno de agua. ¿Dónde está? Sí, Causa. parece. Aquí no lo dice, Entonces, lo dice un aquí. shower. Aquí no. Por eso Canal que- para riegos y otros usos. Conducto por el cual pasa una cosa. Ese es un cauce. Fin. Yo no sé por qué ponen fin. La meta de llegar, ese es mi fin, llegar Un ahí. objeto, Un ¿no? objetivo. Un motivo con que se hace una cosa. Gentil. Persona que adora falsos dioses en general, Gente. que no es creyente. Pero una persona gentil, en mi país una persona amable. Oh, ya. No, Tiene Él es muy gentil. no, pero se usa en otro contexto. Sí. Pero conforme la Biblia, gentil son personas que no caen debajo del pacto abrahámico. De Abraham, sí. Viene de gentiles, ¿no? Sí, gentil. Personas que no tienen pacto con, por ejemplo, el Dios de Israel. Exacto. Galilea de los Es gentiles, decir, nosotros éramos los gentiles, que no somos descendientes que de no él. somos descendientes de ahora. Nos descendemos de Jesucristo. Éramos gentiles, ahora Ya no somos mentiras. Somos somos linaje hijos. escogido. Aleluya. Amén. Yo soy de Cristo. Somos de Mayordomía. Mayordomía. Libertado en la vida. Eso quiere decir, tiene Servicio, mayordomía, ¿no? de jefe. Amén. Cargo, De jefe de un cargo, sí. deberes y responsabilidades del mayordomo. Mayordomo, Medio. médico. No, medio es como lo que tú La usas para parábola. hacer llegar a un fin, un medio. Diligencia o acción conveniente.
para conseguir una Para cosa. conseguir algo. Sí. Motivación, acción de motivar, ¿verdad? Saciar, Llenar, lleno, ¿no? saciar es satisfacer el deseo de comer o de beber. Bueno, llenar. Yo Ya no me llené. Yo soy como Lucas, yo lo digo más rápido, más fácil. Por eso me gustaba tanto ese evangelio de Lucas, yo sabía Ya. que siempre lo leí. ¿Por qué me gusta tanto Lucas? Mira por qué. sin ir como alrededor, Sí, ahí. sí, Ir al grano. Sin rodeo. La secta, La secta. o secta, Secta es como un grupo grupo religioso satánico. o sí. Una serie de grupo satánico. no siempre es No, un satánico. grupo o partido religioso. Jehová, son una cesta, no son No, pero hay diferentes. mormones. Hay diferentes que es una secta. Pero una secta no siempre es para el diablo. A mí siempre, a mí no sé de grupo satánico. No. Que no son cristianos como aquí. Pero una secta también puede ser un grupo. Un sí. grupo de personas. Mira, un secta, ¿por qué lo llama secta? Es porque no va conforme a la fe de cristiano. Uno puede hacer una distinción cuando es una iglesia basada en la palabra de Dios, y todo fuera de eso muchas veces se considera una secta. Porque todo yo acabé de leer un libro que en América hay diferentes sectas, pero se le llaman cristianos, pero ellos niegan la divinidad de Cristo y niegan la palabra de Dios. Entonces se convierte en una secta porque va contra de la Biblia. ¿Entiendes? Y ellos mismos tienen un líder que su propia supuestamente Biblia también. reciben revelaciones. Mira cómo pone que una Nadie secta es lo una va. organización religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales Así u es. oficiales del evangelio. Así es. Sí. Especialmente cuando se considera que es alineante o destructiva para sus hijos. Sí, entonces va contra de la Biblia. Contra de la Entonces se cae debajo de una secta. Wow. Sí, porque tienen su Así propia es. Biblia, tienen su propia Pero en el sur tiene más creencia. palabras clave, aquí solo tiene 6. Por eso. Aquí dice pagano. Oh, no lo tengo Ay, aquí. que ya está leyendo aquí abajo. Tengo tentación como último. No, aquí dice pagano, sustento, medio. Ok, déjame ver. Tentación y luego vemos. Pagano. No lo encuentro acá. Tentación, estímulo que induce a una cosa mala. Tentación. Pagano. ¿Es algo siempre mala? La tentación. Sí, la tentación. No siempre, no. A veces. Porque mira, cuando yo digo que voy a coger una dieta, y una, la hermana de mi niña dice, pero mire el lado, mira. Esa es una tentación. Que Que no te va a llevar al infierno porque te va a engordar. Ya. ¿Entiendes? Es legal. Pero en general es algo negativo, sí. Porque va contra su voluntad. Contra la voluntad. O fue algún deseo tan profundo que te dominó como la Que te voluntad. dominó, sí. Te dominó. Todo lo que tú no puedes controlar, Es una eso no está bien, es negativo. Entonces el seducir, el tentar, es como tú dices no, pero alguien trata de que tú Sí, lo hagas. Atracción. Sí, entonces el diablo es uno de esos también. El tentador. Conoce nuestras debilidades y sabe precisamente lo que te gusta. Y no hace Lo que no también. que te hagan, Sí. te pone que te lo hagan. Claro, para atacarte, te conoce, sabe lo que es tu debilidad. Así es. ¿Cuál más, hermana? Pagano. Vamos a ver, ¿qué pagano? Nosotros conocemos esa palabra, ¿verdad? Paganos son lo de Lo que cosas no es adoran auténtico. falso Dios, ¿no es? Los paganos. Yo no lo tengo aquí. Pagano, Lo que creen los ídolos, no son. sí, son personas que adoran no, falso Dios. sí, que falso Dios, que adoran falso Dios, sí. Helmut, Elena. Helmut. So, y no lo tengo aquí. Sustento. ¿Qué más? Sustento. 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 Lo que me sustenta es Dios. Sí. La palabra de Dios. Yo no lo tengo. ¿Qué dice allí? La nueva bichuela. Está aquí, entonces no está. No está. Sustento Ah, bueno, entonces. espiritual. Bueno, pero puede ser comida también. El Señor no provee la comida. Provee, Claro. sí. Entonces, desarrollo de la lección. Seguimos. ¿Quién quiere leer? Cuestión de pedir tengo aquí, pero ustedes tienen otra cosa.
Objetivo 1. Explique en qué sentido el buscar el reino de Dios Pues nos sí. da seguridad de que nuestras necesidades materiales serán suplidas. ¿Quién quiere leer? Leo. No, bueno, en el objetivo está bien. Ahora la Amén. el encabezante dice una cuestión de deseo. De deseo, ¿ok? Ujú. Dice, las 4 lecciones siguientes tienen que ver con las necesidades de la gente. Ujú. Jesús mencionó el alimento, el perdón, la tentación y la liberación. En ¿Cuáles el- son los 4? Dice necesidades del hombre. El alimento, Ujú. 1, 2, el perdón, 3, la tentación y 4, la liberación. No le entiendo esa tentación. Tentación es lo que te tienta. Las 4 lecciones siguientes tratan de las necesidades del hombre. Sí, como que en qué cabe eso ahí. La tentación. Nosotros, ¿es necesidad de nosotros la tentación? No es necesidad, pero caemos en eso por el pecado. Por eso mismo caemos Ok. en eso por el pecado, exacto. Ok, eso sí. Entonces, si lo vemos así, de lo que nosotros podemos caer. Pero mira que el perdón está en medio allí también. La liberación. Amén. Seguimos. En esta lección estudiaremos la necesidad de alimento, o como lo llamaremos, necesidad de sustento. El sustento incluye todas las cosas que necesitamos para vivir: comida, ropa, educación, casa, dinero, etc. Queremos demostrar que Dios nos dará las cosas que necesitamos si nos interesamos en su reino por sobre todo lo demás. Amén. Entonces, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Seguimos. Preguntan. Aplicación 1. Ajá. ¿A qué se refiere la palabra sustento en esta lección? Yo lo tengo, aquí llamamos necesidad materiales, aquí lo dice diferente. en esa lección. Mucho en esta lección. ¿Cómo ustedes? ¿A qué se refiere la palabra sustento en esta lección? Sustento es la cosa que alimentación. necesitamos para Yo vivir. puse a lo que necesitamos para Algo vivir. para lo que Sí. necesitamos para vivir Todo. diariamente. Ana Lucha Vical. Algo de la palabra del Señor. No, yo esa no llegué ahí. Habichuela. Yo sé que yo no sé nada. Tú lo llenas, porque tú no sabes que tú lo llenas. Ya lo mencionó ahorita, No, yo sí me acordé. en el salón yo tenía, yo no- Pero no tenía. aquí se mencionó, Ahí menciona la comida Esa es la también. mía tenía. aquí menciona Sí, comida, Esa es casi todas. ¿sí? Aquí se menciona comida, ropa, casa, dinero, todas esas cosas. Perdón. Pero hay más cosas que nosotros La palabra necesitamos. del Señor. Pero aquí habla de cosas materiales, físicas. Lo físico. Físico. solamente. Entonces, aquí dice la respuesta y a todas las cosas que necesitamos para vivir. Pero Exacto. cada quien experimenta diferentes deseos. ¿eh? Entonces, nosotros servimos a un Dios que provee. Entonces, Dios mismo nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Amén. David dijo, yo no he visto un justo desamparado, ¿verdad? Ni su descendiente Que me diga pan. que me diga pan. Entonces, el Señor como quiera toca una No va a persona o aceptar. alma, y hay muchos de esos testimonios que una pareja no tenía leche para su bebé y oraron y alguien vino y estaban comprando, vino ahí en su mente, en su corazón a comprar leche, a comprar todo lo que compró, fue el Espíritu Santo lo puso en su corazón y dice, vaya a esa casa. Y dice, mira, ese es poderoso. Sí. Wow, ese es poderoso. Ese es, eso me motiva la fe cuando escuché esos testimonios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, como hemos tratado ahorita, que creen, pero no creen que Dios puede glorificar en ese momento, en su vida. Ellos creen como Que Marta, Que se va a glorificar en el día en el postrero. postrero, pero ellos tienen dificultad de creer que Dios puede suplir su necesidad. Entonces, ¿qué pasa? La gente se mete en un estrés, se cae en un estrés. Ay, pero necesito dinero. Y ahí el diablo aprovecha y dice, ahí hay un puerta. Y precisamente un amigo que tú tienes muchos años sin ver. Sí, quita lo que tú
no quiere. Sí, es verdad. Para delante de tu puerta, ¿cómo está? Y eso. Ya, que te estaba buscando hace mucho El tiempo. otro día mi hermana ¿Dónde estaba una metido? historia así. Ese Ella tenía- negocito por ella ahí, tenía redondo. 20 pesos. Y lo que tenía era un solo plátano en su casa. Y cogió los 20 pesos y fue al colmado. Nosotros colmado decimos un pequeño Una supermercado. bajadita. Y a comprar una sardina para acompañar el plátano. Y ella de que le den el camino dice, Señor, pero yo lo que tengo un platanito hoy, pero no será que yo no voy a comprar de comer el día entero. Y me dice, cuando llegué al colmado, que pedí una sardina, había un señor ahí parado en un auto. Y le dice, pero ¿por qué va a comprar una sardina? Y él dice, porque no tengo más dinero. Y el señor le dijo al hombre, dije, ponle 10 libras de arroz, dale qué sé yo, cuántas sardinas, Una dale compradita. paquete, y le hizo Ese es nuestro tremenda Dios. compra. Ay. Ese es nuestro Y Dios. dice ella, dije, bueno, llegué a mi casa con comida por una semana. Claro. Sortilla. Dios la cuide. Y Elías, ¿cómo el Señor lo sustentó? Los cuervos iban y le llevaban. Sí. Carne, mira. Y había hambruna ahí, mira, y Dios provee para su gente. Pero el otro día yo oí una cosa que estaba diciendo una musulmana, que su marido la enterró ahí en una cisterna con su niño. En Egipto, En sí. Egipto. Sí, yo lo vi eso. ¿Qué? Y todos los días, cuando ellos se dormían, llegaba alguien y les llevaba comida. Y ellos comían todos los días. Y cuando el hombre fue a sacarla, pensó que ella estaba muerta y ella estaba más gordo que cuando lo metió. A veces hace deporte ni nada más comiendo ahí con los pajaritos. Pero creía en Dios. Sí, ya creía en Dios. Sí. Pero seguimos aquí. Dios se preocupa de nuestras necesidades. ¿Qué ustedes tienen ahí? Dios se interesa en nuestras necesidades. Cuando oramos, Él escucha. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. De modo que podemos orar por cualquier cosa si añadimos la palabra, si el Señor quiere. Santiago 4:15. ¿Alguien más va allá? Santiago 4:15. Santiago. Santiago 4:15. Jacobo Jacob 4:15. Amén. Sí. En el lugar de los cuales debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Iremos a aquella ciudad y traficaremos. Pero hoy en día la gente dice, mañana yo voy a hacer esto, mañana lo otro. Y siempre mi mamá me recuerda que mañana no es tuyo. De verdad. A veces yo digo que no vamos mañana. Pero no es para malo, es uno de... Sí, pero desde uno se ahí olvida a es, veces. si Dios Mi quiere. papá Santo y Domingo mi dice mamá si el Señor lo permite. nos enseñó a nosotros desde chiquitos Dios siempre a mediante. decir, si Dios quiere, yo voy a hacer tal cosa. Ay, yo tengo así también. Si, Santo si Domingo Dios son quiere. contentos. Toda esa gente mayores. Sí, Pues Dios no siempre, quiere. si Dios quiere. Desde muchachos, desde chiquiticos, eso nos lo enseñaron. Pero que la realidad pues eso no quiere Si que Dios te quiere, levantes. yo voy para tal sitio. Me encuentran dura. Ya. Sí. Así Dios es. ya sabe, o enferma, no puede ir, ¿a qué quiere ir? Así. Seguimos, por consiguiente, no es malo desear cosas materiales, dice aquí. Exacto. Desear cosas. Solo es malo seguir deseándolas cuando sabemos que no es voluntad de Dios que las tengamos. Ahí es malo, ¿eh? Nosotros deseamos una casa o deseamos un zapato, o si nosotros tenemos un zapato roto, queremos un zapato. Eso es un desear. No, eso depende. Porque yo estoy deseando una casa porque me tengo que mudar y eso no es malo. Dios sabe que yo me tengo que mudar. Pero eso es normal. No, pero lo que quiero decir son material que estamos deseando, Por eso cosas, pero mismo, no material. para su deleite por Ah, no, necesidad, sí. No una mansión con piscina, no. por necesidad. Es una Puede necesidad. tener un jacuzzi, pero no piscina. Casi Como nada. dicen en Santo Domingo, un ranchito. A pesar de Mira, recordar. y yo estaba estudiando Ajá. hoy y me quedé dormida, me metí en sueño, yo no me quería dormir, dije, mira, diablo, tú no me vas a hacer dormir, pero es para que yo deje mi cosa. ¿Y qué va? Tuve que poner la Biblia y el cuaderno. Y tú sabes lo que yo me enseñé, dije, mira tu casa, mira, esa es tu casita, de madera azul, y tú sabes que yo dije, ay Dios mío, pero que no tengas ratones, porque mira, eso tiene mucho. Y que una casita así, como la casita de ahí nosotros allá en el barrio, una casita de maderita azul, así, que con 2 habitaciones. Y yo en el sueño pensé,
digo yo, bueno, pues aquí nada más vamos a caber Alberto y yo, porque el hijo mío, ¿dónde va a morir? Mira, amigo, te va a llevar a ti. Ah, pero mira. Hasta que el sueño me lo llevo. Pero como quieran empezaste a construir, ¿eh? Sí. Empieza con un palo y luego se va a poner de mármol. Casa espiritual hablando. Seguimos, hermanos. Aplicación 2. ¿Cuándo es malo desear cosas materiales? Cuando sabemos que no es la voluntad de Dios que la tengamos y Y aún así nosotros seguimos, insistimos. insistimos. ¿No? Sí. Claro, es verdad. En algunas personas que se enojen con Dios, porque el Señor no lo da. Sí, Lo que pero ellos se yo enojan. Se enojan. Yo no llevé. Ahora. Y hay personas, hermanos, por cosas así, ellos ya no quieren creer en Dios. Por cosas así, porque no han recibido lo que querían. Es verdad. Ellos Sí, porque piensan que pueden obligado. manipular a Dios, diciendo, bueno, entonces ya es un Dios que no escucha y siempre lo pido, no me da, entonces Pero pregúntale a ver que yo le dan a Dios. Ellos piden y piden, pero ¿qué le Así dan? es. Porque no van a un culto. No van ni siquiera a Ni su lo física que buscan, a su ni misa lo que buscan. es católica, ni siquiera Es más, ni siquiera se persignan, por decir algo. ellos piden, pero no dan. así es. Cuando oramos por cosas materiales, es bueno que recordemos lo siguiente. ¿Qué tenemos que recordar, Alberto? Cuando No oramos por cosas materiales. Primero, Amén. No estamos tratando de hacer que Dios se interese. Dios está más interesado en nuestras necesidades que nosotros mismos. Él quiere ayudarnos. Primer punto. Segundo punto. No le estamos diciendo a Dios algo que Él ya no sepa. Antes que le pidamos, Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Él dice que no debemos usar vanas repeticiones cuando oramos. Mateo 6:7. Siguiente punto. No pedimos algo que Él no puede hacer. No hay nada imposible para Dios. Quizás se pregunte, si Dios se interesa más que nosotros mismos, y si Él lo sabe antes que le pidamos, y si Él tiene el poder de responder, entonces, ¿por qué es necesario que oremos? ¿Por qué Dios no suple nuestras necesidades sin que se lo pidamos? Me pregunto. porque no suple Dios nuestras necesidades sin que lo pidamos. Amén. ¿Es verdad? Ya lo pagaron. No pregunta. Tiene una pregunta, ¿verdad? Siento la cara caliente y luego se sale la yo la pagué. No llores, hermana. No es el calor, el calor. La calefacción yo la pagué. Las respuestas a esta pregunta es una de las grandes maravillas del plan de Dios. Dios ha elegido trabajar con nosotros en todo lo que hace. No es voluntad de Dios ayudarnos a menos que estemos dispuestos a ser ayudados. Es por eso que es necesario que oremos y que tengamos fe. Así es como le desatamos las manos a Dios. Ponemos nuestra voluntad con la suya y Dios contesta nuestras oraciones. Amén. Hemos tratado también que si nosotros no vemos respuesta, sigue orando. Amén. Sigue orando. Y luego, cuando seguimos buscando al Señor, llega un momento, si no es importante, eso se va a salir de su mente. Sí, claro. Automáticamente el Señor lo va a quitar. ¿Entiendes? Ya no reconoce algo ahí. Yo no digo nada. Sí, porque al principio uno pide, y luego, como tú... Y después de gracias que no me lo diste. Eso. Es verdad. Gracias que no me lo diste, Señor. Verdad. No es verdad. No, verdad. Gracias a Dios que Dios no da Todo en lo que ese pedimos. momento lo que pedimos. Sí, no, porque nosotros creemos que Sí. queremos y después. No. Yo sí pedí algo de que yo estaba ya adolescente, todavía no me casaba. Dios no me lo concedió después, dije, ahora yo vivo en el tiempo. Ahora es su voluntad. Porque si hubiera pasado eso, yo Mira. creo que yo estuviera allá bajo tierra. Ajá. O le había arrancado la cabeza a tu No así, pero mira, lo que pasa, hemos tratado que Dios
sabe nuestra necesidad. Amén. Él sabe. Y te digo la verdad, cuando tú estás buscando al Señor, Él se va a quitar, Él va a añadir. Y mira, es un caminar aventuroso con el Señor, ¿eh? Y de repente, cuando menos piensas, de repente, o tú tienes un sueño, de repente que te quita algo. Por ejemplo, que dices, ajá. Porque en esa semana yo tuve 2 sueños. No voy a decir precisamente. Pero 2 sueños, pero son sueños personales. Que yo dije, pero Señor, tú estás trabajando, gracias a Dios. Y uno sabe que es algo bueno. ¿Entiendes? Y tremendo. Aunque tú, por ejemplo, tú tienes 20 años, siempre, hermanos, siempre cuando estamos buscando la presencia de Dios, guardamos para el Señor va a quitar cosas, cosas que tú ni siquiera o no sabes. Ay, qué susto me pegó. Se abrió sola así. ¡Sal fuera! No, estaba más cerrado. No estaba esperando, ¿sabes? Pero son pesados, son muy fáciles, ¿no? Sí, pero está viendo poco a poco. Tan fuerte, mira, No comer pesado, va a ver poco a poco. Pero cualquier cosa te reprendemos para la malicia. Ahí viene, mira la divina. Se va a abrir. Sí, se va a abrir poco a poco. Porque tú Porque es estás pesado. dando un aire. Es un aire. Ya entra y Sí. sale. La manito ya tiene que darle vuelta seguro. Bueno, entonces no tenía que hablar de ese sueño. No. Hay que se callaron. Sí, ese es muy claramente que no tengo que seguir allí. Pero hermanos, una cosa, hablando de material y esas cosas, estaba analizando esta semana. Yo dije, tú sabes que tus bendiciones pueden ser limitadas cuando tú estás en un lugar donde tú no deberías estar. Claro. Cuando tú estás en una iglesia, tú estás buscando al Señor, ¿verdad? Pero si hay algo que limita el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, tú también sufres allí. Tú a veces tú eres limitado. Estaba pensando, eso el Señor trajo a mi mente, que mira, desde que yo salí de una iglesia, hermanos, yo vi un cambio en mi vida, espiritual, material, en todas las áreas de mi vida. Entonces, yo sabía eso. Yo sabía que, por ejemplo, de amigas, hermanas que salieron de la iglesia o estaban en una iglesia que no podía ni siquiera ir un paso adelante, porque había algo que en lugar de bendecir, La maldecida. era como que iba más atrás. Ahí es mala vibra, como dicen por ahí. Entonces, pero tanta lucha que como innecesario. Y yo dije, pero Señor, si estoy buscándote, ¿pero qué pasó? Claro, el Señor nos bendice, pero no cuando tú sales de una atmósfera que es pesada, hermanos. Y a veces, perdón, no se limita solo a una iglesia, puede ser hasta de un lugar, de un país, Sí, de una ciudad, también. O una amistad. o de también. relaciones Sí, también. también. Puede ser Depende del caso de cada quien, ¿no? Sí, depende. Por ejemplo, hay personas, aún diría familia, que siempre, o colega, que siempre es negativa. Entonces uno tiene que tomar decisión. Cuando estás así, tú tomas decisión, no, yo no voy a participar. Pero cuando está, por ejemplo, en iglesias, por ejemplo, ahí es peligroso también. Porque yo estaba en una iglesia, hermanos, donde había muchas restricciones físicamente, muchas restricciones. Entonces uno como que me sentía atada. Yo no vivía en un temor. Es yo no sé, pero no había libertad del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque donde está el Espíritu Santo ahí hay libertad, hay bendiciones, hay dones, hay de todo, porque el Espíritu Santo no está contristado y así el Señor puede operar libremente. ¿Entiendes? Entonces, Dios es bueno, hermanos, hay que seguir el Espíritu Santo y estoy orando por aquellos que están en diferentes iglesias, como el Señor mismo me sacó, que ellos gimen allí.
gimen, ellos quieren. ¿Y por qué no salen? No es fácil, Tú. no es fácil, hermana. No. No es fácil. Hablando, no es fácil, aunque tú sabes a veces, pero hay ataduras. Hay fuerzas o de miedo, ¿entiendes? Porque hay iglesias, por ejemplo, que el pastor dice, si tú vas, no saldrás de la cobertura de Cristo y serás maldecido y todas esas cosas. Y como nadie se quiere perder. Amenaza y Pero esas que cosas, eso entonces no uno va. prefiere quedar ahí, ¿entiendes? Pero que si un pastor me dice a mí así, eso, yo sé lo que yo le voy a responder. Pero usted tiene esa fuerza de decir, pero Porque hay él no es personas que Dios. usted no Él tiene. no- Sí, porque no tienen conocimiento, tienes razón. Porque él no es Dios para decirme a mí que Dios me va a decir, ¿quién eres tú? Eso le digo yo, y a mí el único que me puede No, yo sé que hay gente que tiene miedo porque los pastores son la inculcan ese temor, algunos líderes. Pero yo tengo que nomás con esa, no, yo me cabeza. Yo no. Sí, no, pero lo que pasa es que Lamentablemente. eso sucede, sí. Sucede. Por eso hay que Sí, yo he seguir visto. orando. Y mira, Yo he visto muchas es cosas, fácil ¿verdad? decir eso, pero no es fácil. Hay mujeres, no tiene que ver, pero sí tiene que ver que están en una relación que el hombre la pega, la maltrata. Sí, Y tú de afuera dices, ¿cómo no lo deja? ajá. Pero tiene que No es estar fácil. metida en ese ambiente Bueno, para... a ese, ¿verdad? El Es lo hombre, mismo. no, el hombre Psicológicamente está. ejerce un poder Manipulada, sobre ti. sí, sí. Está Sí. dependiente de ese hombre, sí. Sí. Ya, Que bueno, mira, entonces mamá Dios manipulada. te saca de una Como situación dice, así. como dice el refrán Pero mi amor, dominicano, si yo- si el tú corazón ves de la aullar me la van a saber el cuchillo, que llega hasta allá. Sí, Exacto, lee la Biblia, diablo es informar, muy malo porque informar, atado. Sí. Seguro que tú informarte para poder salir de su infiel. Sí, pero mira, lo que pasa es que hay psicología, hay personas que usan mucha psicología para manipular, pero cuando se trata de algo espiritual, se trata de atar gente en el mundo espiritual. Una vez un pastor se enojó conmigo cuando yo me convertí y yo le puse en boca grande y eso otro. Ya no Mira, quiero. me dijo algo, yo no sé, pero desde ese momento me empezó a sentir raro. No, porque uno piensa que como el pastor, para uno el pastor es más alto y uno, para uno está No, más pero cerca de es Dios que uno. responsable en Y si ese el pastor momento, te sí. tira un cangú a ti, tú te imaginas Pero si es que un te va a pastor, caer. no tira ningún Ah, pero si si, es pastor. pero si es un pastor en diablo lo tira. Pero lo que Ya pasa hablaba. es, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando uno llega, como con un niño, cuando tú le vas enseñando, Sí, y sí. tú dices, él ve a los papás siempre, los hijos a uno, aunque tú estés viejito así, ellos Pues siempre te tienen un respeto. Exacto. Pero en la palabra de Dios, cuando tú estudias la Biblia, ante Dios somos iguales. Claro. Tú respetas a un pastor, el pastor te tiene que respetar a ti. Eso sí. Igual una Eso que te tú quiero respetas a decir. Diana, el hermano, Sí. la hermana Chalena, a todos. Sí. Pero ellos también tienen que Que respetarte respetar, a ti y claro. a otro que venga mañana. No digamos porque yo estoy aquí, ya yo tengo aquí Así 10 es. años, entonces Sí. tú te vas a creer más grande que esa persona o va a querer maltratar. Ya. No, las cosas de Dios es Somos iguales, pero balance. hay distinción. Si la persona, el Señor le llamó como pastor o líder, tiene responsabilidad porque la palabra Ante Dios dice, también. delante de Dios, tiene que dar cuenta de las almas que el Señor le confió. Amén. Claro, eso sí. Entonces, es autoridad legada a la iglesia para que guiar, cuidar, ¿entiendes? Pero si ese paso se corrompe, entonces tú buscando al Señor, tú puedes, y llega algo que empieza a maldecir, tú puedes sentirse un momento malo, pero luego el Señor, ¿por qué? Porque tú eres de Cristo, no del pastor. Entonces, si tú clamas al Señor, el Señor se va a romper toda malicia, toda cadena, tú eres libre, porque Cristo te compró libre, no para ser manipulado La por misma un hombre. palabra dice, nadie maldice a lo que yo No. bendigo. Amén. Y el Señor, Se va a maldecir 50,000 veces más. y el Señor dice en su palabra, pastores, no cuídate del rebaño, pero no como para mandar, para manipular. Autoridad, sí. ¿Entiendes? Sí. Porque ellos tienen que dar cuenta. Entonces, hablando de gente que son nuevas en este camino, un líder espiritual puede hacer mucho daño. Claro. Si tú ya estás fuerte en la palabra, es difícil que te pueda hacer eso. Aunque pasa, por un descuido, el diablo te puede debilitar. ¿Entiendes?
Pero cuando tú estás bien con Dios, ningún arma forjada contra ti prevalecerá. Pero hablando de una persona que no conoce su derecho, que no conoce su identidad en Cristo, puede usar a esa persona a manipularlo y a dejarlo como una esclava o esclavo. Hay unos esclavos que lo ponen. Así Sí. son, exactamente tan Entonces esclavos. yo por eso digo, cuando yo era pequeña en Cristo, Sí, claro, sí. a mí me hicieron eso, me dijeron, entonces llega un momento, mire con Dios obra, estábamos en una iglesia y yo caí, porque era una atadura encima, hermano. Yo dije, pero Señor, ayúdame, sentía que el aire me salía, porque yo no sé qué pasó, pero estaba enojado y el pastor estaba enojado conmigo. Es como que yo sentía y yo caí y yo estaba clamando, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Tú sabes que el Señor tocó el pastor y vino y puso su mano sobre mí, mi cabeza, y yo hice, ¡ah! Y ahí se rompió. Se rompió, mira, pero es algo real, pero es por aquello que no conoce la palabra. Por eso te digo que un boca que alaba a Dios, bendice a Dios, no puede salir maldición, no De puede, una fuente no sale agua. no puede. No sale salado, sale dulce. Amén. Bueno, ¿verdad? Yo no sé por qué yo me fui por ahí, pero ya Dios sabrá. las experiencias, pues no saber, cuando ya no se Al que el Hijo de Dios libertare, Será verdaderamente libre. Sí. amén. Y cuando el Señor me libertó completamente, dice, a causa de la unción, rompe el yugo. ¡Gloria a Dios! Seguimos, aplicación 3. Ya. Cuando oramos por diversas peticiones, debemos recordar que Dios no está interesado en que oremos por nuestras necesidades. B. Sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. C. Siempre provee para nosotros sin que se lo pidamos. ¿Y cuál es? ¿Cuál es ya? ¿Y por qué tú me preguntas a mí? Yo Usted. Él siempre me pregunta a mí. Ponga. Amén. Qué fácil. Bueno, mira, Yo puse. la B, que Dios sabe lo que necesitamos Esa antes de puse que yo, se lo la B. pidamos. Amén. Gloria a Pero es Dios. raro, dice, siempre provee para nosotros sin que lo pidamos. Dice que No, esa es la pregunta que hizo, por eso dije, ¿es verdad? No es verdad. Ah, ok. ¿Por qué que las preguntas a veces son raras? Sí. Porque Me Dios no ha dado me hace raro. sin que lo pedimos a veces. ¿Por qué? Porque Él sabe Pero nuestra también, necesidad. entonces, ¿cómo hacemos con el versículo que dice, no recibí porque no pedís? No, depende de lo que pides. Claro. Si tú pides para placer, No, dice que pedimos mal. pues dice para gastar en vuestra Esto ¿qué? deleite. Deleite. Entonces por eso. Pero no, hermano, deleitarse en una cenita. Una vacacioncita. A nadie Me imagino, como nosotros somos seres humanos, me imagino cuántas oraciones se abre el Señor. Mejor que mira que no hay una cámara grabando lo que yo oro. Mejor. Los ángeles miran al Señor. Y esta mujer que me enseñó que tú vas a hacer con ella, esa hija mía, yo morí por ella, déjame ahí tranquila. Y tú pidiendo, ¿Eh? pidiendo. No, pues yo me Dile al Señor que no, déjala que pida. déjala tranquila. Pero el Señor, Déjala tranquila que no lo voy a dar. pero mira, lo que el Señor uno conoce y sabe nuestra debilidad, sabe que somos seres humanos. Amén. Claro, eso es verdad. Seguimos el pedazo ahí para Pedir terminar. cosas materiales es solo una pequeña parte de la oración. La alabanza y la acción de gracias deben tener el primer lugar. Su nombre, su reino y su voluntad deben tener prioridad. Así oraba Jesús. Él no pasaba mucho tiempo. Y este muñeco aquí de arrodillado. Pidiendo. Él no pasaba mucho tiempo Tiempo pidiendo pidiendo cosas. materiales. Cuando pedía, sus oraciones eran cortas y sencillas. No le rogaba a Dios nada. Él sabía que si buscaba la voluntad de Dios, por sobre todo lo demás, sus necesidades serían suplidas. Amén. Así es. Jesús no pidió nada material, pero el diablo sí lo ofreció. Mucho. Le ofreció todos los reinos De este de mundo.
para que él podía, ofreciéndole al dueño lo para que él postre delante de él. Para que lo lograra. Yo comprendí ahí también como que Dios, como que dice que tú no tienes que orar, durar 1 y 2, 3 horas orando. No, ¿quién dijo que no? Con 10 o 15 minutos que tú le ores y le digas lo que él Si es de necesita oír, corazón. y ya. Y cuando uno empieza, como por ejemplo 10 minutos, si el Espíritu Santo quiere que tú oras más y de repente tú sigues ahí. A Porque mí hay me pasa personas- algo que a veces uno dice, hoy voy a orar 1 hora. Yeah. Y a los 15 minutos tú tienes que parar. No. Porque ya Sí. ahí ya no hay. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer dirigido por el Espíritu Santo. Porque hay personas que siempre dicen, si no oras 1 hora mínimo, Tú no eres espiritual. tú no eres espiritual. No es verdad, porque tú puedes orar 1 hora repitiendo. No, y orar es una cosa, que no es su voluntad. Amén, amén. Y lo mismo ahí. No, Mira lo que Josefina me hizo, Señor, mira lo que Josefina no, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. tú haces. ¿Entiendes? Porque Perdona la magia. Sí. Josefina. una oración que sale de tu corazón en ese momento puede cambiar A mucho, las ¿eh? 4 de la mañana. A mí yo recuerdo, yo oré como 1 minuto, estaba en el hospital. 1 minuto yo oré, porque estaba muriéndome, fuera para irme. La misericordia de Dios me tocó después del parto. Y, Se tuvo a morir en el parto. sí. Entonces me levantaron en la madrugada y ellos dijeron, sin palabras, me hicieron así. ¡Ay! Esta no amanece. Solamente me dicen, Frau, No hay nada No hay nada que que hacer. como diciendo el diablo, mira. Ay, Señor. Mira, yo cerré mis ojos y yo dije, Señor, mira, esa oración era más profundo de mi ser y duró 1 minuto. Como pienso. la de Ana. Así, pero menos, 1 minuto, porque no tenía ni siquiera fuerza. Después de oración, me caí en sueño otra vez. El día siguiente podía ir a casa. Era débil, sí, pero vino el día siguiente una señora, yo dije, es un ángel, era como muy cariñosa, era amable, como que parecía no había una persona así en la tierra. ¿Una enfermera? Una enfermera. Y yo dije, ¿pero quién es este? Me llevó en la rueda, silla de rueda, y me vio, me dice, párate. No podía pararme. Y me empezó, yo dije, pero tenía miedo. Y me dice, para. Entonces yo me paré y poco a poco podía enderezar. Dice, tú puedes ir a casa. No sé. El día noche yo oré con misericordia y me dijeron así. Y el día siguiente, por eso le digo, es la oración de corazón. Un gemido. Un gemido, era como que Te ya, estaba despidiendo ya. ya. Pero yo dije, no, Señor. Por eso le digo que cuando Dios tiene un plan con tu vida, no vas a morir porque Dios tiene plan. Y su plan tiene que cumplirse. Claro que sí. Amén. Vas a vivir y no morirás. Nadie se va ni un minuto antes ni un minuto después. Así es. Y gente te está hablando de que en 10 minutos. ¿Eh? Ah, bueno, aprovechamos. ¿Hay preguntas? Sí, voy a hacer una pregunta yo. ¿Sí? Iberia me llamó para retirar la Perdón, mañana. ahorita. No, estamos grabando. Está grabando, sí. Entonces podemos parar, entonces hablar. Sí. ¿Sí? Despídase de los hermanos Sí. también. No sé quiénes están viendo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la honra, la gloria y alabanza, Señor. Gracias te doy por tu amor y por tu misericordia. Dios mío, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Señor Espíritu Santo, gracias, Señor, que tú nos has guiado, Señor. Ayúdanos a retener tu palabra, Señor, aleluya, a ponerla en práctica, Dios mío, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos estás enseñando, Dios mío, Padre Santo, aleluya. Sigue dándonos cada día más sabiduría, Dios mío, Señor, aleluya. Revelación de tu palabra, iluminación de tu palabra, Señor, aleluya, Padre. Prepara, Señor, aleluya, tu pueblo, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Oh, Dios mío, porque en este tiempo somos lámpara, Dios mío, Señor, en esa oscuridad, Dios mío, Padre. Ayúdanos a llenarnos más de tu luz, más
más de tu presencia en el nombre de Jesús, aleluya. Ayúdanos, Señor, a quitar todo lo que impide que nosotros podamos ver tu gloria, Dios mío, Padre. Sigue sanándonos, sigue libertándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor, aleluya. Dios mío, Señor, gracias te doy, te pido que tú nos afirmes cada día más, Señor. Y te pido la llenura, Señor, bautismo de tu Santo Espíritu, Dios mío, Padre. Como el día de Pentecostés, Dios mío, Padre Santo, aleluya. En especial en este tiempo necesitamos, aleluya, Dios mío, Señor, el poder de tu Santo Espíritu, Dios mío, Padre. Señor, aleluya, Padre, para libertar a los cautivos, Dios mío, Señor. Para sanar, Dios mío, Señor, a los enfermos, Dios mío, Padre. Dios mío, Señor, aleluya, Padre, como Pedro.